A modo de introducción, vamos a explicar de manera clara y concisa y a responder lo siguiente. ¿Qué es un contrato de trabajo? ¿Cuál es su influencia dentro del ámbito laboral? ¿Y cómo se aplica de la legislación peruana a la realidad actual? Puesto que debemos entender que el contrato no es algo visto recientemente, sino algo que se lleva practicando desde la época romana. A lo largo de la historia, el contrato laboral ha ido evolucionando y ha sido el pilar de la economía en algunos países y ha implicado el fortalecimiento del país actual. Asimismo, el contrato de trabajo es visto desde el punto de vista jurídico como una manifestación de voluntad entre un empleador y un trabajador, y que a partir de ese suceso dan nacimiento a la relación laboral entre ambos. Relación que implica trabajar y remunerar, es decir, un trato ideal entre ambos donde se benefician mutuamente. Es importante mencionar que el contrato de trabajo cuenta con elementos esenciales para su celebración, como también los tipos de contrato existentes, seguidamente de las suspensiones, así como también las causas de esta suspensión y por último sus formas de extinción del contrato, como también de las acciones que se desprenden producto de la extinción, los cuales vamos a detallar a continuación. El contrato de trabajo es aquel acuerdo de voluntades en el que se da el nacimiento de una relación jurídica entre dos sujetos, el empleador y el trabajador, en el cual se pueden desprender ciertos deberes y ciertas obligaciones. Asimismo, dentro del artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, encontramos 3 elementos esenciales que todo contrato laboral debe contener, como son, en el punto número 1, la prestación de servicios, el cual es aquella labor que se desempeña a modo personal y directa por el trabajador, ya que éste tiene que prestar sus servicios sin intermediarios. Como punto número 2 encontramos a la subordinación, que es aquel poder de dirección que ejerce el empleador con la finalidad de organizar, de fiscalizar a su trabajador. Incluso podrá sancionarla cuando detecte un incumplimiento de sus disposiciones. Como punto número 3 encontramos a la remuneración. En toda relación laboral debe perseguir un fin económico, ya que la prestación de servicios tiene una ventaja patrimonial, que puede ser en dinero o en especie. Ahora hablaremos de los tipos de contratos laborales que se encuentran establecidos en la Ley de Competitividad y Productividad Laboral. Dentro de esta ley se pueden diferenciar 3 tipos de contrato: el contrato a tiempo parcial, el contrato a plazo indeterminado y el contrato sujetos a modalidad. Contrato a plazo indeterminado. Se encuentra establecido en el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Estos contratos tienen una fecha de inicio, pero no tienen un fin determinado. Pueden celebrarse de manera verbal o escrita, ya que no requiere de formalidad alguna. Dentro de estos contratos, los trabajadores podrán gozar de todos los beneficios laborales que la ley establece. Cesan por jubilación, por renuncia o por despido justo del trabajador. Contrato sujeto a modalidad. Estos contratos se celebran por el incremento de la producción de la empresa o por las necesidades del mercado. En este contrato, el empleador deberá constatar por escrito las causas objetivas de la contratación del trabajador. Dentro de este contrato se pueden diferenciar 3 divisiones. Como primera división se encuentran los contratos de naturaleza temporal, el cual se celebra por el inicio o el incremento de una actividad empresarial y tiene un límite de duración máximo de 3 años. De esta misma forma se encuentran los contratos de mercado, el cual su objetivo es atender los incrementos coyunturales de la producción de la empresa y tiene un límite de duración máximo de 5 años. De esta misma forma se encuentran los contratos por reconvención empresarial, el cual se celebra a fin de ampliar, modificar o sustituir
las actividades desarrolladas dentro de la empresa. Tiene un límite de duración máximo de 2 años. Como segunda división se encuentran los contratos de naturaleza accidental, el cual pueden celebrarse de manera ocasional, por suplencia o por estado de emergencia. El contrato de manera ocasional tiene un límite de duración máximo de 6 meses. El contrato de suplencia se celebra a fin de sustituir a un trabajador que se encuentra suspendido por una causa justificada. Por ejemplo, en el caso de una trabajadora que se encuentra en estado de gestación o de un trabajador que se encuentra de vacaciones. Y los contratos de emergencia se dan por caso fortuito o fuerza mayor y van a culminar cuando acabe la emergencia, por ejemplo en caso de desastres naturales. En tercera división se encuentran los contratos para obra-servicio. Dentro de este contrato podemos diferenciar el contrato para obra o servicio determinado. Esto se celebra a fin de realizar una obra y puede renovarse el tiempo que sea necesario para poder culminarlo. Su tiempo de duración máximo es de 8 años según la casación número 1809-2004 Lima. También se encuentran los contratos intermitentes, el cual su naturaleza son permanentes pero discontinuas. Y los contratos por temporada, el cual se celebra en épocas específicas del año, por ejemplo, contratación de personal por época navideña. Y por último tenemos los contratos a tiempo parcial, cuya duración máxima es inferior a las 4 horas diarias. Para que este contrato tenga validez, debe celebrarse por escrito y registrarse ante la autoridad administrativa del trabajo. Aquí los trabajadores no gozarán de ciertos beneficios laborales como CTS ni indemnización por despido arbitrario. La suspensión del contrato tiene como base al artículo 11 y siguientes de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, así como al artículo 18 y siguientes del Decreto Supremo número 00196-TR, el reglamento de la Ley de Fomento del Empleo. La suspensión del contrato supone una interrupción a los efectos del contrato, es decir, un alto a las obligaciones de trabajar y remunerar. Cabe mencionar que esta interrupción será por un tiempo determinado y tampoco va a suponer que los derechos de ambas partes se disuelvan, ni tampoco que las medidas de protección sobre los intereses entre trabajador y empleador, puesto que estas medidas aseguran que terminada la suspensión sean los trabajadores quienes reanuden sus actividades de manera inmediata. A modo de ejemplo, este tipo de prácticas se vieron muy a menudo en el periodo que se mantuvo el COVID-19. Antes de hablar de los tipos de suspensión que existen en la legislación peruana, es importante mencionar que la doctrina nos explica las causas de suspensión de contrato, las cuales son la incapacidad temporal, la suspensión por maternidad, la suspensión por riesgo de embarazo, la suspensión por servicio militar, la suspensión por ejercicio de cargo público, la suspensión por privación de la libertad, la suspensión disciplinaria, la suspensión por huelga, la suspensión por cierre temporal de obra, la suspensión por fuerza mayor, suspensión por acuerdo entre las partes de las causas antes mencionadas. Vamos a hablar de las más comunes que son aplicadas en la actualidad, que son la incapacidad temporal, la cual impide al trabajador continuar con su labor temporal, por lo que se suspende el contrato. Sin embargo, el trabajador no deja de percibir su remuneración. Por otro lado, tenemos a la suspensión disciplinaria, la cual, a diferencia de la anterior, esta se da por una sanción provocada por el trabajador y de lo cual se suspende, pero sin percibir su remuneración. Seguidamente vamos con la suspensión por la huelga, lo cual supone un cese a las actividades del trabajador y del empleador hasta que se llegue a un acuerdo de continuidad. Aquí tampoco el trabajador goza de remuneración. Por último, tenemos a la suspensión por fuerza mayor, la cual se debe a una situación imprevista por las partes, por lo que se suspende el contrato, pero que a pesar de ello, el trabajador sigue percibiendo su remuneración. Ahora, teniendo claras las causales, vamos a ver los tipos de suspensión, que son suspensión perfecta e imperfecta, de la cual la suspensión perfecta implica que se le deja de pagar la remuneración al trabajador. Esto puede deberse a la causal de sanción disciplinaria. Dicha suspensión permanecerá durante el tiempo que permanezca la sanción disciplinaria, mientras que por otro lado, la suspensión imperfecta implica que a pesar de la suspensión se paga al trabajador por los servicios que éste ofrece. Un ejemplo de ello es la incapacidad temporal.
la cual éste percibe los ingresos mientras se recupera y una vez recuperado se instala en su puesto de trabajo. Es importante mencionar que no debe confundirse la suspensión con un despido. Ahora desarrollaremos la extinción del contrato de trabajo. La extinción debe entenderse como la culminación de la relación laboral trabajador-empleador. Ello nos indica que el empleador ya no remunera al trabajador y este último ya no presta sus servicios al empleador. Además, se extingue el elemento de subordinación. Así, las causas de extinción se encuentran en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Asimismo, el artículo 16 menciona que son causas de extinción el fallecimiento del trabajador o empleador si es persona natural, la renuncia o retiro voluntario del trabajador, la terminación de obra o servicio, el mutuo disenso, invalidez absoluta, jubilación, despido en casos previstos por ley y causas objetivas señaladas por la misma. Ahora encontramos al despido justificado en dos aspectos. El primero, relacionado con la capacidad del trabajador, y son el deterioro de la facultad física y o mental, el rendimiento deficiente del trabajador y la negativa del trabajador a someterse a examen médico. Segundo, relacionado con la conducta del trabajador, la comisión de falta grave, condena penal por delito doloso e inhabilitación del trabajador. Por otro lado, es nulo el despido si el trabajador se afilia a un sindicato, es candidato para representar a los trabajadores, por discriminación en general y por embarazo, ya sea dentro del periodo o 90 días después del parto. Finalmente, tenemos al despido incausado y fraudulento. El primero es un despido arbitrario porque no se invoca causa alguna y el despido fraudulento se realiza mediante engaño sin las causales previstas en los artículos 23 y 24 ya mencionados. Además, es inconstitucional porque vulnera el derecho al trabajo y ello establecido en la sentencia 976-2001 Acción de Amparo del 13 de marzo del 2003. Siguiendo con la exposición, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué derechos posee un trabajador ante un despido? Para responder esta interrogante, es que nosotros vamos a identificar los 4 tipos de despido que existen en el Perú, que son el despido justificado, el despido nulo, el despido arbitrario y el despido indirecto. Dependiendo de cuáles sean estos tipos de despidos los que se aplican al trabajador, es que este mismo va a aplicar 2 tipos de acciones, que son la acción repositoria y la acción indemnizatoria. Ahora, para empezar, la acción repositoria comprende los derechos del trabajador ante un despido arbitrario, mientras que la acción indemnizatoria comprende los derechos del trabajador cuando éste ha sido despedido mediante una acción motivada, es decir, un despido justificado. Para empezar, es importante mencionar que los contratos son celebrados con la finalidad de garantizar la prestación de servicios a la empresa y asegurar los derechos y obligaciones provenientes de ella. Asimismo, se considera como contrato a toda manifestación de voluntad. Esta puede ser escrita, puede ser verbal y todo hecho con el fin de que se haga con la prestación de los servicios. De la misma forma, en caso de incumplimiento, el trabajador puede estar inmerso en tipos de despidos y a partir de estos despidos puede ejercer las acciones de indemnización y reposición. Por último, es importante no confundir los conceptos de suspensión con despido, puesto que el despido es la extinción del contrato y el fin de la relación laboral, mientras que la suspensión es la interrupción de los efectos de este y no supone un fin en las relaciones laborales, sino una interrupción, como se mencionó anteriormente. Con respecto a las propuestas, primeramente proponemos una mejora en la protección contra el despido arbitrario, hecho con el fin de que los trabajadores a tiempo parcial gocen de los mismos derechos laborales que un trabajador común. Asimismo, esta propuesta busca impulsar la igualdad entre los trabajadores que son contratados por una empresa. Segundo, proponemos el adecuado manejo de las funciones administrativas del Estado, puesto que en su mayoría estas funciones son como muros burocráticos. Tercero, proponemos un adecuado uso del contrato, que si bien el contrato es un documento que obliga a ambas partes, estos contratos benefician solo a una parte más que a otra.
Y por último, y tomando en cuenta lo anterior, proponemos un perfeccionamiento de este, desarrollando sus cláusulas de manera equitativa, tanto al empleador como al trabajador.